Buenas noches, Villaverde. Bienvenidos a este acto de comienzo de una nueva campaña electoral. No se me ocurre, Tomás, ningún sitio mejor, no se me ocurre, Enrique, ningún sitio mejor para iniciar esta campaña que este barrio, Villaverde, que siempre nos ha apoyado, que siempre nos ha querido, con el que siempre hemos estado. Este barrio en el que estamos como en nuestra casa, no se me ocurre ningún sitio mejor. Lola, te veo ahí. ¿Te acuerdas, Lola? Era el año 89. Tiene razón, Tomás. Un instituto, el Celestino Mutis. ¿Te acuerdas, Lola? ¿Te acuerdas de aquella inauguración? Éramos nosotros, los socialistas, los que decidimos traer aquí la enseñanza secundaria para que pudieran estudiar quienes hasta ese momento no lo podían hacer o tenían que marcharse de su barrio. Nosotros, los socialistas, los que construimos ese sistema educativo. Y quiero decirles a aquellos que ahora se manifiestan por la enseñanza pública, quiero decirles que están manifestándose por aquello que construimos todos, pero nosotros al frente, los socialistas, que no somos lo mismo los que construimos que los que están destruyendo. Quiero decirles a aquellos que ahora reclaman esa enseñanza pública, que fuimos nosotros los que levantamos esa bandera hace algunos años, hace muchos años, en barrios como este. No se me ocurre un sitio mejor para inaugurar esta campaña. Una campaña excepcional, lo dice el Parlamento Europeo, excepcional, porque son las primeras elecciones generales europeas que celebramos. Excepcional porque por primera vez los ciudadanos europeos van a decidir quién es el presidente de la Comisión. Una Comisión de Europa que está en nuestra vida, omnipresente, en nuestras facturas, está en nuestros teléfonos, está en el aire que respiramos y en la calidad de los alimentos que comemos. Una Europa omnipresente, una Europa que está en crisis, una Europa que sigue en crisis, una Europa que 5 años después no conoce todavía el final de la crisis. ¿Y sabéis por qué? Porque la derecha europea, que ha mandado en el Parlamento, que ha mandado en el Consejo, que ha mandado en la Comisión, ha implantado una salida de la crisis cargada de ideología, que consistía en recortar servicios y recortar derechos. Y 5 años después les tenemos que decir a los europeos que recortar se ha recortado, servicios y derechos, pero que de la crisis no hemos salido, que el final de la crisis no lo vemos, que la receta de la derecha ha consistido en recortar, recortar y recortar. Y ese es el cambio que tenemos que producir en Europa. Ese es el cambio en las políticas económicas de la derecha que han traído recesión, que han traído paro, que han traído sufrimiento y que han traído desigualdad en nuestros países, que han traído una fractura a la que se refería Tomás entre el sur y el norte, desigualdad dentro de los países y desigualdad entre los países. Y sabéis, en esa fractura, en esa desigualdad, está creciendo el egoísmo, está creciendo el racismo, está creciendo la xenofobia, está creciendo la extrema derecha. Contra esa extrema derecha, contra el egoísmo, contra el racismo, contra la xenofobia que ha producido una equivocada salida de la crisis de la derecha, es contra la que tenemos que votar también el 25 de mayo, para que no vuelvan aquellos que echamos hace muchos años, para que no vuelvan, Tomás, a levantar muros de egoísmo y de odio entre los países europeos. Veréis, Rajoy ha decidido poner de candidato a su ministro de Agricultura. No os riáis. Se llama Cañete. Y se ha puesto a la tarea. Y es transparente. Es transparente. Bueno, salvo para sus negocios. Pero para lo demás es transparente. Se le nota todo. Veréis, hoy ha dicho una cosa. Ha dicho que esto del juego olímpico se lo deja para Nadal. Y es verdad que él no hace otra cosa que dar y dar y dar y sacudir, insultar. Cada propuesta de Elena es un insulto de Cañete, ¿lo habéis notado? Y lleva unos días, una y otra vez, telediario tras telediario, pidiendo que nos disculpemos. ¿Lo habéis oído? No le hemos contestado. Hoy que empieza la campaña vamos a empezar a hacerlo. Sí, vamos a empezar a hacerlo. Veréis, no le voy a pedir tanto al señor Cañete, que se disculpe, no. Le voy a pedir que explique. Simplemente que explique sus negocios, que explique, que nos cuente sus compatibilidades, que nos cuente esas empresas que se ha olvidado de declarar en el Congreso de los Diputados, que mira por dónde hacen contratos con la Administración Pública, que explique. No le pido que pida perdón, le pido que explique, veréis,
Es verdad que ha sido diputado europeo, también Elena. Por cierto, a los aficionados a la red, entrar para ver qué hicieron uno y otro en el Parlamento Europeo. Yo lo he hecho esta tarde. Él trabajó en la pesca. Era presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo y tiene unas extrañas preguntas en el Parlamento Europeo sobre juego. Y yo me pregunto en voz alta, ¿el juego de la pesca o cómo pescar en el juego? Esto es lo que nos tiene que explicar. ¿Qué ha hecho en el Parlamento Europeo? ¿Qué hace con sus empresas? ¿Qué intereses va a defender el señor Cañete? Esto es lo que nos tiene que explicar. Los manuales de comunicación política desaconsejan a los líderes que hablen mucho de los de otros partidos. Y no te digo nada que les pidan a los militantes de su partido que sigan a los de otros partidos. Pero yo os pido que hagáis lo contrario. Por favor, seguir a Cañete, escuchar a Cañete, hablar de Cañete, contar lo que dice Cañete. ¿Os acordáis aquel Rajoy que gritaba enfervorecido a sus militantes? Id y contad lo que habéis visto. Pues yo os pido, contad por favor lo que dice Cañete todos los días, contárselo a todo el mundo, contárselo, lo que dice Cañete, y contarles también que se esconde del debate, que no quiere debatir. Y es muy importante. Ahora dice que es que no quiere debatir porque se quiere hablar de no sé qué. Y yo le pregunto al señor Cañete, ahora que todavía estamos a tiempo, pero señor Cañete, ¿usted no le vale el debate que hicieron Juan Fernando y Jaime Mayor? O vamos a otro más cerca. Pero es que no hicimos Rajoy y yo un debate en televisión, ¿os acordáis? Y hablamos de todo. ¿O es que alguien nos prohibió hablar de algo? Señor Cañete, usted quiere un debate, Cañete. Usted lo que no quiere es debatir. Y yo entiendo que su jefe de comunicación, después de verle 7 días en los telediarios, haya dicho, pero vamos a quitar a Cañete de en medio, un debate, Dios mío, 1 hora entera de Cañete en televisión. Es la ruina. No quieren el debate. Y lo entiendo. Pero os voy a decir, y acabo con el debate y voy terminando, os voy a decir algo más serio, veréis. Repasar la historia de la democracia española y veréis que hay una regla que se cumple inexorablemente. Cuando gobierna el PSOE hay debates. Cuando gobierna el PP no hay debates. Felipe debatió, Aznar no debatió, José Luis debatió, ahora no debaten. Es la regla inexorable de la democracia. Debates con el PSOE y con el PP, como decía Tomás, silencio, a ver si esto pasa rápido y la gente no se entera de que hay elecciones. Pero las hay, y Rajoy las quiere convertir en una suerte de plebiscito. Quiere que la gente diga Rajoy sí, Rajoy no, y tenemos que aceptar ese plebiscito. Y tenemos que explicar a la gente que sí, que Rajoy lleva más de 2 años gobernando, claro que sí, y que tiene ya su herencia, claro que la tiene. Sabéis, es 1 millón de ocupados menos en España. La herencia son 300.000 millones más de deuda, 300.000 millones menos de crédito. La herencia son 50 impuestos que han subido. Y la herencia es un 10% menos de salario gracias a esa nefasta reforma laboral que ha acabado con los derechos de los trabajadores, que no son de los socialistas, que es así, es la herencia de la democracia, 35 años de trabajo. Esa es su herencia. Y tenemos que hablar, naturalmente, de Rajoy para recordar que ha hecho una reforma laboral, que ha acabado con el carácter universal de la sanidad, que claro que sí, que ha bajado las becas y ha subido las tasas universitarias, que ha puesto el copago farmacéutico, que ha recortado la sanidad, que ha recortado la educación, que ha prácticamente hecho desaparecer la dependencia. Tenemos que recordarle a los ciudadanos que ha acabado con la justicia gratuita, eso que la derecha llama el buen camino. Y veréis, no os dejéis engañar. Ahora dicen una y otra vez que no tenían otro remedio, que lo han hecho porque no tenían otro remedio, pero que no les gustaba nada. No, han hecho lo que han querido, porque siempre han podido optar. Y entre empresarios y trabajadores optaron por los empresarios. Y entre la escuela pública y la escuela privada optaron por la escuela privada. Y entre pedirle un esfuerzo a la industria farmacéutica o pedírselo a los pensionistas, decidieron pedírselo a los pensionistas. Y entre subir los impuestos de las grandes fortunas o subir los impuestos de las clases medias y de los trabajadores, decidieron asetear a impuestos a las clases medias y a los trabajadores. Siempre han decidido, siempre han optado contra los más débiles, porque son la derecha a la que tenemos que cambiar en estas elecciones europeas. Termino ya. Nos jugamos mucho en estas elecciones, mucho. España se juega mucho. Y hay que decirle a la gente con claridad, si la izquierda gana en Europa, España gana en Europa. Esto es lo que nos estamos jugando. Nos jugamos mucho como socialistas. Nos jugamos mucho como europeos.
y nos jugamos mucho como españoles, las tres cosas. Como socialistas porque queremos recuperar el carácter social que la derecha ha barrido de la Unión Europea. Nos jugamos mucho como europeos porque queremos recuperar la solidaridad, que es la matriz misma de la Unión Europea entre el norte y el sur. Y nos jugamos mucho como españoles porque si la izquierda gana, a España le irá bien y saldremos de la crisis creando empleo y creciendo. Todo esto nos jugamos en estas elecciones. Y no puedo acabar ya sin hablar de mi materia preferida, aunque no es mi año, que es el fútbol. Sí, no es mi año. Todos sabéis que la Liga ha estado muy apurada este año. Y llevamos varias semanas diciendo aquello de este depende de sí mismo, ¿os acordáis? El Barça depende de sí mismo, el Atleti depende de sí mismo, el Madrid depende de sí mismo, ahora el Barça depende de sí mismo. Pues bien, nosotros dependemos de nosotros mismos, de nosotros mismos. Están saliendo las encuestas y, ¿sabéis? Todas dicen lo mismo, que esto está en un pañuelo, que esto se va a librar en los últimos metros. Dependemos de nosotros mismos. Y los socialistas sabemos una cosa por nuestros 130 años de historia, que nunca nos han regalado nada, nunca nada. Lo que somos lo somos gracias a nuestro trabajo. Nacimos para defender a los trabajadores y sabemos que lo que hay que hacer es trabajar. Por eso os pido, como hacía Tomás, trabajo, trabajo y trabajo. Porque dependemos de nosotros mismos, dependemos de nuestro trabajo y porque tenemos que ganar estas elecciones, las tenemos que ganar como socialistas, las tenemos que ganar como europeos y las tenemos que ganar como españoles, compañeros y compañeras. Y como las tenemos que ganar y como son unas elecciones claves, hemos elegido a la mejor para ganarlas, a la mejor, a Elena, una persona que conoce bien Europa, una persona firme, de convicciones sólidas, una persona que sabe y que quiere y que sabe. Vamos a ayudarla, compañeros, vamos a trabajar, vamos a ganar por Europa, por España, por los socialistas. Adelante, compañeros, adelante, compañeras, ánimo, ánimo y a trabajar. Muchas gracias, Villaverde, gracias por vuestra acogida. Elena, Tomás. Muchísimas gracias. Da gusto todo veros aquí a tantos y a tantas compañeros y compañeras en esta noche de primavera que anticipa una victoria de los socialistas el 25 de mayo en las elecciones al Parlamento Europeo, una primavera del PSOE. Eso es lo que vamos a tener. Muchísimas gracias, Enrique, muchísimas gracias, Tomás, Maru. 1000 veces gracias. Tomás, gracias, compañeros y compañeras de todas las agrupaciones de Madrid, de los pueblos, de los distritos. Gracias por acompañarnos, ayudadnos,
para que el 25 de mayo le demos una lección a la derecha madrileña también, para que sepan de qué somos capaces los socialistas madrileños. Otra lección más. Veréis, lo han explicado mis compañeros, el 25 de mayo nos vamos a jugar muchas cosas. Nos vamos a jugar, sobre todo, si recuperamos nuestros derechos o los seguimos perdiendo. Si recuperamos la justicia social por la que hemos trabajado siempre o la seguimos perdiendo. Si recuperamos la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras o la siguen machacando. Nos jugamos si recuperamos Europa o perdemos Europa. Eso es lo que nos vamos a jugar el 25 de mayo. Y no quieren hablar de ello. La derecha no quiere hablar de ello. Porque la derecha, compañeros y compañeras, tiene perdidas estas elecciones. Os lo digo, es así, las tienen perdidas y por eso no quieren hablar de ellas. Pero nosotros tenemos que decirle a la gente la verdad. Y la verdad de la verdad es que el 25 de mayo necesitamos una mayoría de izquierdas, una mayoría progresista en la Unión Europea, para cambiar esta Europa que nos ha traído hasta aquí. Y solo hay una manera de hacer ese cambio. La única manera de hacer ese cambio es votando, como siempre. Y esta vez el voto es un voto bello, es un voto sin fronteras, porque quienes voten a los socialistas en España están votando por las pensiones de las personas mayores en Grecia, a favor de esas pensiones. Porque quienes voten a los socialistas en Portugal están votando también por la libertad de las mujeres españolas. Porque quienes voten a los socialistas en Francia están votando por los estudiantes en Bélgica. Es un voto sin fronteras, es un voto por la Europa que siempre hemos defendido. Ese es el voto que tenemos que ofrecer el próximo 25 de mayo. Podemos cambiar Europa, podemos cambiar la mayoría que ha gobernado Europa, que ha sido la derecha europea, la misma que está gobernando aquí, la misma derecha de la Comunidad de Madrid, la misma derecha del Gobierno de España, la derecha de Merkel, la derecha de Rajoy, la derecha de González, la derecha de Aguirre, la derecha de siempre. Esa es la que ha estado gobernando Europa. Y podemos cambiar la mayoría en el Parlamento Europeo, llenarla de socialistas y así tener el gobierno de la Unión Europea para Martin Schulz, nuestro compañero alemán. Un alemán que está pensando en la unión de Europa, que no está pensando en fracturarla, sino en unirla. Podemos hacerlo. Eso es lo que tenemos que hacer el próximo 25 de mayo. Hay una batalla, compañeros y compañeras. Hay una gran batalla ideológica en las fronteras de la Unión Europea. Es una batalla que está dejando muchísimas víctimas. ¿Quiénes son las víctimas, compañeros y compañeras? Las víctimas son los trabajadores y las trabajadoras europeos. Están siendo las víctimas de una batalla ideológica que pretende que salgamos de esta crisis siendo los ricos más ricos y siendo los pobres más pobres, justamente lo que nosotros, socialistas, siempre hemos combatido. Esa Europa fracturada dentro de los países, esa Europa fracturada entre los países, es la que no queremos nosotros. Hay una batalla ideológica entre la izquierda y la derecha. Hay una batalla ideológica para conseguir una Europa como la que hemos siempre dibujado o para tener la Europa que nos están preparando. Una Europa dual, una Europa en la que algunos países puedan crecer y otros nos desenganchemos definitivamente del tren europeo. Esa no es la Europa del PSOE, esa no es la Europa de los progresistas, esa no es la Europa de los trabajadores, esa es la Europa de Merkel, esa es la Europa de Rajoy, y a esa Europa hay que decirle un no como una casa, compañeros y compañeras. Y para tratar de seguir engañándonos, ahora nos hablan de la recuperación. Lo habéis visto en todas partes, por tierra, mar y aire. Dice la derecha española que hemos salido de la crisis. Y nosotros, socialistas, les preguntamos, ¿de qué recuperación hablan? ¿Quieren hacer el favor de preguntarles a los estudiantes de este país si nos estamos recuperando? ¿Quieren hacer el favor de preguntarles a los enfermos crónicos en este país si nos estamos recuperando? ¿Quieren preguntarles a las madres que todas las noches se preguntan cómo van a hacer para alimentar a sus hijos al día siguiente si nos estamos recuperando? ¿Quieren hacer el favor de preguntarle a la gente
Si se está recuperando, porque no se está recuperando. Lo único que se está recuperando aquí es la desigualdad, la pobreza y el miedo de la gente. Y contra eso nos vamos a levantar el 25 de mayo. ¿Quiénes pueden hacer el cambio? ¿Quiénes pueden hacer el cambio? Solamente hay dos familias políticas en Europa que pueden gobernar Europa. Solo hay dos. La derecha, de Merkel, de Rajoy, de Berlusconi, de González, de Aguirre, de Aznar, de Cañete. Esa es una familia política. O la nuestra, la socialista, la que representamos nosotros y nosotras que estamos aquí, la que representáis vosotros y vosotras, compañeros del Partido Socialista de Madrid, que le habéis ganado la batalla a González y a la sanidad y le habéis devuelto a los madrileños la sanidad pública, gratuita y de calidad. Esa es la batalla, eso es lo que hay que decidir. Y el cambio solo podemos hacerlo nosotros. Hay otras fuerzas políticas a las que nosotros respetamos, pero el cambio de verdad, el que es posible, el que girará el timón a la izquierda, es el cambio que propone la socialdemocracia europea. Desde Dublín hasta Estocolmo, desde Atenas hasta Lisboa. Esa es la Europa socialdemócrata que nosotros vamos a construir. ¡Viva Tierno Galván! Nosotros sabemos bien, porque nosotros estamos con la gente, somos la gente. Nosotros sabemos bien que hay muchos ciudadanos que lo están pasando muy mal. Nosotros sabemos bien cuál está siendo el sufrimiento de la gente en España, en Madrid, en muchos países europeos. Nosotros conocemos bien cuáles son las dificultades que la gente enfrenta un día detrás de otro y cómo la gente empieza a perder la esperanza. Lo sabemos bien porque estamos aquí y todos conocemos a gente que lo está pasando muy mal en este momento. Y esa es la gente con la que nosotros tenemos que trabajar. No tenemos ninguna duda, no nos hacemos ningún lío. Nuestra gente son los trabajadores, son los jóvenes, son las mujeres y son los pensionistas de este país. Esa es nuestra gente. No nos hacemos ningún lío. Y por esa gente tenemos que ganar el 25 de mayo. Es nuestra gente. Por la razón de esa gente hacemos política y defendemos las ideas que defendemos. Por la razón de esa gente vamos a dejarnos la piel en esta campaña electoral. Por la razón de esa gente, por esas vidas, por el futuro de esa gente, vamos a recorrer toda España para decirle a todo el mundo que es posible un cambio, que hay una Europa llena de esperanza que podemos construir entre todos y todas, que no es verdad que hay un solo camino, que no es inevitable el sufrimiento, que se puede evitar, que se pueden repartir las cargas, que se puede ir a buscar el dinero donde está el dinero y no donde no está el dinero, que podemos construir una Europa cohesionada, que era el proyecto inicial y que es lo que los socialistas siempre hemos defendido. No es verdad. No creemos en el pensamiento único, no creemos que la única receta sea la austeridad sin crecimiento. Queremos crecimiento, queremos empleo, queremos salarios dignos. Esa es la voluntad de los socialistas. Ese es el proyecto político, ese es el programa de los 28 partidos socialistas que nos presentamos a estas elecciones en Europa. No estamos solos, compañeros y compañeras. Hay socialistas en todos los rincones de Europa defendiendo lo mismo que defendemos nosotros. Así que conectémonos y hagamos esta campaña una campaña de todos, una campaña sin fronteras, un voto sin fronteras, para una Europa sin fronteras, sin muros, sin fracturas, una Europa unida y fuerte. La Europa que construyó Felipe González, la que hizo posible que España creciera y que España repartiera igualdad y no desigualdad. Esa es la tarea que tenemos por delante. Esa es la Europa que tenemos que construir. Y la gente sufre y la gente quiere soluciones. La gente está cansada ya de darle tantas vueltas a las cosas. La gente quiere soluciones. Y nosotros tenemos que darle soluciones a la gente. Y tenemos soluciones. Tenemos un proyecto grande y tenemos soluciones para la gente. Tenemos soluciones para los jóvenes, que son nuestra obsesión en esta campaña.
Los jóvenes, para los jóvenes, necesitamos empleo a tope. Todo lo que necesitamos para los jóvenes es empleo, trabajar para que los jóvenes puedan tener un futuro de esperanza. Eso es empleo. Eso es presupuesto para el empleo. Esos son 21.000 millones de euros para el empleo juvenil en la Unión Europea. Eso es becas Erasmus. Becas Erasmus. ¿Cómo puede ser que hayan decidido volver otra vez a que solo sean los estudiantes con recursos los que puedan irse a estudiar fuera de España? Han reducido tanto las becas que solo serán una ayuda para los que puedan irse, pero no podrán irse los que deben irse. Y volveremos otra vez a estudiantes que tienen idiomas, que hablan idiomas, y estudiantes que no los hablan, siempre los mismos. Eso han hecho. Mientras Europa aumentaba el presupuesto de las becas Erasmus, el gobierno de Mariano Rajoy las dejaba prácticamente en cero. Queremos 21.000 millones para un plan de empleo juvenil y queremos becas Erasmus para los estudiantes españoles, para que no se queden descolgados del tren del aprendizaje de los idiomas, básico y fundamental para todos nuestros jóvenes, para su futuro. Necesitamos empleo y educación para nuestros jóvenes. Y necesitamos que nuestros jóvenes puedan competir con los jóvenes franceses, británicos, alemanes, holandeses, y para eso necesitamos que puedan salir a estudiar. Las becas Erasmus que ha recortado este Gobierno están en el proyecto de todos los socialistas europeos, para que vosotros y vosotras podáis también ir a estudiar fuera. Eso es lo que también proponemos. Y queremos soluciones para los trabajadores europeos. Los trabajadores europeos, las trabajadoras europeas. Necesitamos salarios dignos, necesitamos crecer y crear empleo, por supuesto, pero necesitamos salarios dignos. No vamos a conformarnos con que España sea un país que compita sobre la base de salarios de miseria, que es lo que nos están proponiendo. Y le decimos a la Europa del Norte que la Europa del Sur necesita su solidaridad, que la Europa del Sur, para salir de esta crisis, necesita de la solidaridad de una Europa del Norte que está creciendo y que tiene la posibilidad de tirar de nosotros para que Europa vuelva a estar cohesionada. Necesitamos decirle eso a la Europa del Norte, desde la Europa del Sur. Cohesión y solidaridad. Y quiero lanzar mi primer mensaje de campaña a todos aquellos que sienten, a los que más sentís los colores del socialismo. A vosotros quiero lanzaros mi primer mensaje, y a todas las personas que necesitan que el día de mañana sea un día mejor, a quienes sienten los colores y a quienes necesitan un día mejor. A esos dirijo mi primer mensaje de campaña, para deciros que es posible, que hemos sufrido mucho, que nos han golpeado duramente, que la gente lo está pasando muy mal, que la derecha ha sido desalmada en la gestión de la crisis, que esa derecha que nos ha hecho tanto daño va a perder las elecciones del 25 de mayo, que nosotros estamos aquí, que nos lo han hecho pasar muy mal, pero que estamos aquí, que aquí están los socialistas madrileños, todos juntos, aquí estamos, y vamos a derrotar a la derecha europea y vamos a derrotar a la derecha española. Este es el gran mensaje, que podemos hacerlo, y que para hacerlo tenemos que trabajar como siempre, juntos y unidos, para cambiar Europa porque se puede cambiar Europa para devolver a la gente sus derechos, y cambiar Europa para que sea posible un horizonte de futuro para la gente joven, cambiar Europa para que España salga de la crisis, pero que salga de una manera justa, sacando a todo el mundo del agujero y no dejándose a la mitad de la población dentro del hoyo, para que Europa pueda tener una España que crezca y que ayude también al crecimiento europeo. Necesitamos ganar estas elecciones, no por las siglas del PSOE, no para ganar nosotros. Tenemos que ganar estas elecciones para que ganen los trabajadores. Tenemos que ganar estas elecciones para que ganen las mujeres. Tenemos que ganar estas elecciones para que ganen los jóvenes. Tenemos que ganarlas para que ganen los inmigrantes. Tenemos que ganar estas elecciones para que ganen todos aquellos que están sufriendo,
porque esta campaña, estas elecciones, las tiene que ganar la gente que está sufriendo. Ese es nuestro objetivo, que la gente que sufre gane estas elecciones y que volvamos a construir la Europa con rostro humano que nos vuelva a acoger a todos en su seno. Que gane la gente que está sufriendo. Ese tiene que ser el objetivo de esta campaña. Y no voy a olvidarme de las mujeres. ¿Cómo voy a olvidarme de las mujeres? Quiero trabajar para que en Europa las mujeres se sientan seguras, para que en Europa no se asesine, no se viole y no se esté constantemente agrediendo a las mujeres. Quiero una Europa segura para las mujeres. Quiero que estén seguras. Y para eso vamos a impulsar una ley para que las mujeres estén seguras en la Unión Europea. Pero también quiero que las mujeres tengan dignidad, la misma dignidad que tienen los hombres. Quiero cerrar la brecha salarial que hay entre mujeres y hombres. No quiero que mi hija gane menos dinero que mi hijo porque ella es una mujer y él es un hombre. Quiero cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Quiero dignidad para las mujeres. Y también quiero que las mujeres sean libres. También quiero que las mujeres sean libres. Y que saquen sus manos de encima de nosotras, los obispos y los ministros de derechas. Que somos nosotras las madres y decidimos nosotras si somos o no somos madres. Dignidad, seguridad e igualdad para las mujeres. Las mujeres, una gran bandera. Y le voy a decir una cosa a Cañete, solo una. Porque ha dicho Cañete hoy que yo soy una feminista trasnochada. Y estoy muy preocupada. Estoy muy preocupada porque si Cañete, que es la vanguardia, la modernidad, lo más cool que hay en España, me llama trasnochada, tengo un problema. Pero no será que lo que está trasnochado es el machismo y el clasismo de Cañete. Así que vamos juntos, vamos todos juntos, todos los socialistas de Europa vamos juntos, pero vamos con la gente, compañeros y compañeras. Vamos solo si vamos con la gente. Vamos a ganar para la gente. Vamos a hacer que la gente, que todas las noches piensa cómo voy a hacer mañana, sienta que somos los suyos, que vamos a Europa a defender lo suyo y que nos vamos a dejar la piel para que tengan una vida mejor. Ese es el proyecto de esta campaña y a eso os convoco, a ese voto sin fronteras, a ese voto que nos acoja a todos, sobre todo a aquellos que peor lo están pasando. Esa es la voluntad del Partido Socialista Obrero Español en toda España y en toda Europa. Nosotros, que podemos sentirnos muy orgullosos de nuestro pasado, como decía Tomás y como decía Alfredo. Nosotros, que pasamos por tiempos mucho más difíciles que estos. Nosotros, que nos dejamos la vida de los compañeros, la salud de los compañeros, la libertad de los compañeros, defendiendo la libertad de este país. Nosotros, socialistas, tenemos que estar orgullosos también de nuestro futuro, del futuro que vamos a construir, que va a empezar, compañeros y compañeras, uniendo todas nuestras manos en esta campaña, uniéndolas a las de la gente para llenar las urnas de votos socialistas y de esperanza en una Europa mejor. Gracias a todos y a todas. Acompañadme, venid conmigo. Vamos a darles una lección y vamos a ganar para que la gente deje de sufrir